Bueno, hola, mi nombre es Diego Sánchez Reyes. Estamos en la materia de bioquímica y me corresponde explicar la transcripción y traducción del RNA o ARN, también conocido. Y pues bueno, principalmente vamos a iniciar con qué es el RNA, la transcripción y traducción del RNA. Bueno, la transcripción y traducción son dos procesos fundamentales para la expresión genética, mediante los cuales la información contenida en el ADN se convierte en proteínas funcionales y a continuación vamos a explicar de forma clara y sencilla la transcripción del RNA. ¿Ok? Y tenemos transcripción paso a paso del RNA. Bueno, la transcripción es el primer paso para convertir la información del ADN en proteínas. Ocurre en el núcleo de la célula y consiste en la síntesis de una molécula de RNA a partir de una cadena de ADN. Y como primer paso tenemos la apertura del ADN. Bueno, una enzima llamada ARN polimerasa se une a una región específica del ADN llamado promotor, desenrollando la doble hélice para exponer una de las cadenas como plantilla. Ya de ahí tenemos la síntesis del ARN. La ARN polimerasa lee la cadena de ADN y construye una molécula de ARN mensajero, que siglas son ARNM, usando las bases complementarias, pues adenina guanina, timina adenina, guanina citosina, citosina guanina. Bueno, pero aquí la timina del ADN se reemplaza por uracilo en el ARN. Y bueno, la finalización, cuando la ARN polimerasa llega a una secuencia llamada terminador, la transcripción se detiene y el RNA mensajero recién formado se desprende. De ahí llega la maduración. En las células eucariotas, el ARN mensajero se modifica antes de salir del núcleo. Se le añade un capuchón, cap, en el extremo 5' y en el extremo 3' se le añade una cola de polia, en el extremo 3'. Y se eliminan las secuencias no codificantes intrones. Como sabemos, ese proceso se llama corte y empalme. Y pues finalizamos. De ahí tenemos la traducción del ARN paso a paso. Y bueno, comenzamos con que la traducción es el proceso en el que el ARN mensajero se utiliza para ensamblar proteínas. Ocurre en el citoplasma, específicamente en los ribosomas, que ahí es donde se fabrican las proteínas. Como inicio tenemos el ribosoma se une al ARN mensajero en una región llamada codón de inicio. Generalmente este codón es el auge y un ARN de transferencia con el anticodón complementario lleva el aminoácido correspondiente al ribosoma. De ahí tenemos la elongación. En la elongación, los ribosomas leen el ARN mensajero codón por codón. Cada codón, que estas son 3 bases, especifica un aminoácido. Los ARN de transferencia traen los aminoácidos correspondientes que se unen entre sí mediante enlaces peptídicos para formar una cadena de proteínas. Y de ahí ya tenemos la terminación. En la terminación, cuando el ribosoma llega a un codón de paro, pues esto vamos a recordar que es UAA, UAG y UGA. La traducción se detiene. La cadena de aminoácidos se libera y se pliega en su forma funcional para convertirse en una proteína.
Y bueno, aquí es donde termina, en este caso, la traducción, pero estos dos procesos tienen algo en común, que se relaciona entre ambos procesos, pues la transcripción copia la información del ADN en forma de ARN mensajero, que es el lenguaje de nucleótidos, y la traducción convierte la información de ARN mensajero en una proteína, que es el lenguaje de aminoácidos. Pues estos procesos trabajan juntos para que las células puedan construir proteínas necesarias para su estructura y funciones. Pero en resumen, la transcripción es como escribir tipo una receta en un idioma más accesible, que es el ARN mensajero, y la traducción es usar esa receta para cocinar un platillo, que sería la proteína. Y esto sería todo. Gracias.